Voldemort fue el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos, que estuvo cerca de lograr su objetivo en la Segunda Guerra Mágica. Pero antes de convertirse en tal personaje, era conocido como Tom Marvolo Riddle, hijo del muggle Tom Riddle Sr. y de la bruja Merope Gaunt. Pero antes de comenzar con su historia, ¿qué te parece un poco de contexto? Los Sagrados 28 eran las 28 familias británicas que eran verdaderamente de sangre pura en la década de 1930, y entre ellas se encontraban los Gaunt. Este grupo estaba tan obsesionado con la sangre pura que incluso tenían tendencia a casarse con familiares para mantener su sangre lo más pura posible y conservar rasgos y habilidades de sus antepasados, incluyendo la capacidad de hablar Parcel, la lengua de las serpientes. Los Gaunt eran una familia descendiente de Cadmus Peverell y Salazar Slytherin, que vivían en las afueras de pequeño Hangleton, en un lugar miserable y deprimente. Y es que si bien alguna vez fueron ricos y poderosos, su endogamia dañó su estabilidad mental y salud en general, además de los gastos en excesos que los llevaron a la pobreza. Pero antes del siglo XX, los Gaunt eran una familia reconocida y rica que se jactaba de ser los últimos descendientes conocidos de Salazar Slytherin, además de los Peverell. Los primeros miembros Gaunt fueron Gormlaith Gaunt y su hermana Rhyonac Gaunt, quien se casó con William Sire y tuvieron una hija llamada Isolde. Aunque ambos eran de sangre pura, no despreciaban a los muggles, por lo que Gormlaith decidió asesinarlos para que no criaran de mala forma a Isolde. Ella descubrió este suceso y decidió huir a Norteamérica, llevándose una preciada reliquia familiar, nada menos que la varita de Salazar Slytherin. Isolde se casó con el muggle James Stewart, con quien tuvo gemelas y crió a un par de hermanos, y todos juntos fundaron el conocido Colegio de Magia y Hechicería Ilvermorny. Después del siglo XX, los Gaunt se encontraban en la pobreza y únicamente sobrevivían 3 miembros: Marvolo Gaunt y sus hijos, Morfinn Gaunt y Merope Gaunt. Marvolo maltrataba a su hija Merope, lo que le provocó un trauma que le impedía hacer magia, por lo que las personas creyeron que era una Squib. Merope se enamoró obsesivamente de Tom Riddle, un mogul apuesto, hijo único de la familia Riddle, la más adinerada de pequeño Hangleton. Solía espiarlo cuando pasaba a caballo frente a su casa e, incluso en algunas ocasiones, se atrevía a acercarse para ofrecerle un vaso con agua. Su hermano Morfinn estaba al tanto de sus sentimientos y un día, en un arranque de crueldad, atacó a Tom con una maldición. El Ministerio de Magia intervino tras el incidente, curando las heridas del joven y borrándole la memoria. Además, enviaron un citatorio a Morfinn para que compareciera ante el ministerio. Al no recibir respuesta, un funcionario fue enviado a la casa de los Gaunt. La visita estuvo cargada de tensión, con Marvolo Gaunt adoptando una actitud amenazante. La discusión fue interrumpida por unas voces en el exterior. Era Tom Riddle, acompañado de una doncella a la que se refería como Cecilia querida. Al escuchar esto, Morfinn se burló y repitió las palabras con desprecio a Merope. ¿Querida? ¿Lo ves? De todas formas nunca te habría querido. Furioso por lo que consideraba una deshonra, Marvolo estalló en ira y comenzó a atacar a su hija por haberse fijado en un sucio muggle. El funcionario del ministerio intervino temiendo que Marvolo la matara. Al verse desafiados, Marvolo y Morfinn se volvieron contra el enviado del ministerio y lo atacaron, lo que les valió ser arrestados y condenados a Azkaban. Por primera vez en su vida, Merope era libre. Con el yugo de su familia finalmente roto, perfeccionó sus habilidades mágicas y comenzó a desarrollar un plan para escapar de aquel lugar. Ella, sin embargo, seguía enamorada de Tom Riddle, por lo que se las arregló para hechizarlo con una poción de amor para casarse con él. Pero cuando ella se embarazó, pensó que ya no sería necesario seguir con el hechizo, pensando que él ya se habría enamorado de ella. Pero no fue así, por lo que después de que se le pasó el efecto de la poción, él decidió abandonarla a ella y a su hijo, que estaba por nacer. Después de todo esto, en la noche de la víspera de Año Nuevo de 1926, Merope murió en un orfanato tras dar a luz, pero poco antes de morir decidió bautizar a su hijo con el nombre de su padre y su segundo nombre como el de su abuelo. Esto es la historia de Lord Voldemort. Mi nombre es Rogelio Castillo, sean bienvenidos, que esto va a comenzar. En el sombrío y frío orfanato de Wool, un niño de mirada penetrante crecía sin conocer el legado arcano que corría por sus venas. Tom Marvolo Riddle, hijo de nadie,
y heredero de un linaje desconocido. Aprendió desde temprana edad que el mundo era un lugar cruel. Tom no conocía a sus padres ni la historia de su linaje, pero desde pequeño comprendió que era diferente. Mientras los demás niños lloraban por la falta de afecto y obedecían con resignación a las estrictas encargadas del orfanato, él descubría algo más, un poder que no entendía, pero que le permitía hacer cosas que los otros no podían. Podía mover objetos con su mente, hacer que una taza rodara por la mesa sin tocarla, o que una puerta se cerrara de golpe con solo desearlo. Podía hablar con las serpientes, escucharlas siseando palabras que los demás no podían oír. Podía influir en los animales, obligándolos a quedarse quietos o a huir aterrorizados. Más aún, podía hacer que otros niños sintieran miedo sin siquiera alzar la voz. No sabía cómo lo hacía, pero sí comprendía que esto le daba poder sobre los demás. No tardó en aprovecharlo. Se deleitaba en asustar a sus compañeros, en hacer que cosas extrañas le sucedieran sin que nadie pudiera explicarlo. Robaba sus pertenencias y las escondía en un viejo armario, solo para verlos desesperarse al buscarlas. Un día, llevó a Dennis Bishop y a Amy Benson a una cueva alejada, un sitio oscuro y húmedo donde el eco de sus palabras se perdía en la negrura. Nadie supo lo que ocurrió ahí dentro, pero cuando los niños regresaron, estaban pálidos, temblando y con los ojos desorbitados. Nunca hablaron de lo que pasó, pero desde entonces evitaron a Tom a toda costa. Su crueldad no se limitaba a los humanos. Cuando Billy Stubbs lo hizo enfurecer, no le gritó ni le devolvió el golpe. En cambio, una mañana, Billy encontró a su conejo colgado de las vigas del techo, sin que nadie pudiera explicarse cómo había llegado hasta ahí. Tom nunca dijo nada, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro cuando vio la desesperación en los ojos de Billy. Aquel niño no necesitaba gritar ni golpear para poder imponer su voluntad. Bastaba con una mirada, con una orden silenciosa, con el terror invisible que sembraba en quienes lo rodeaban. Y, aunque aún no lo sabía, todo esto era solo el principio. Cuando Tom Riddle cumplió 11 años, su vida dio un giro inesperado con la llegada de un visitante peculiar. Albus Dumbledore, un hombre de ojos penetrantes y vestimenta extravagante, se presentó en el orfanato de Wood con noticias que cambiarían su destino para siempre. Se reveló que era un mago y que había sido aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Sin embargo, Dumbledore no tardó en notar algo inquietante en el joven Tom. Su mirada calculadora, su manera de hablar con una madurez inusual para su edad y sobre todo el destello de placer en sus ojos cuando mencionó los extraños sucesos que provocaba. El profesor le advirtió con severidad que Hogwarts no toleraría robos ni abusos, pues ya había descubierto que Tom tenía la costumbre de apropiarse de objetos ajenos. Pero el joven, lejos de sentirse intimidado, simplemente asintió con aparente sumisión. Cuando Dumbledore se ofreció para acompañarlo al callejón Diagon para comprar sus cosas materiales, Tom, orgulloso de su autosuficiencia, rechazó la oferta. Días después, por su cuenta, recorrió la calle mágica y adquirió sus útiles. Fue en la tienda de Garrick Ollivander donde encontró su varita, un arma de tejo de 34 centímetros y cuarto, con un núcleo de pluma de fénix. Lo que Tom no supo en ese momento era que aquella pluma provenía de Fawkes, el Fénix de Dumbledore, un vínculo que, sin saberlo, lo uniría para siempre a su futuro enemigo. Al llegar a Hogwarts, la decisión del sombrero seleccionador fue inmediata. Slytherin, la casa de los astutos y ambiciosos, lo recibió sin titubeos. Desde el primer día, Tom destacó como un estudiante ejemplar, brillante, educado y ansioso de conocimiento, lo que le hizo ganarse rápidamente el favor de los profesores, con una excepción, Albus Dumbledore. Tom sabía que, en su primer encuentro, había revelado demasiado de sí mismo. Aquel hombre le inspiraba desconfianza y, por ello, decidió ser mucho más cauteloso en su presencia. Sin embargo, en su interior, la incertidumbre crecía. Su madre había muerto al darlo a luz, lo que para él significaba que no podía haber sido una bruja poderosa. De lo contrario, habría encontrado la forma de sobrevivir. Con esa suposición en mente, comenzó su búsqueda por el apellido Riddle en los registros de Hogwarts, en trofeos y listas de estudiantes destacados, sin éxito. Su padre nunca había pisado el castillo. La respuesta, entonces, debía estar en su linaje materno. Con el nombre de Marvolo como única pista, Tom siguió los hilos de su ascendencia hasta descubrir la verdad. No solo era descendiente de una familia de sangre pura, los Gaunt, sino que su linaje se remontaba hasta el mismísimo Salazar Slytherin. La sangre del gran mago fundador corría por sus venas y su don para hablar Parcel no era más que una prueba irrefutable de su herencia.
Aquel conocimiento no solo le dio respuestas, sino también un propósito. Tom Riddle no era un huérfano insignificante, era el heredero de Slytherin, y con esta revelación, su ambición creció aún más. Antes de 1942, Tom Riddle descubrió la verdad que encendería en su interior un odio insaciable. Su padre, un simple muggle, lo había abandonado antes incluso de que naciera, dejando a su madre a su suerte. Para Tom, esto fue una traición imperdonable. No solo despreciaba a su padre, sino que extendió ese desprecio a todos los muggles, considerándolos indignos, débiles e inferiores. Su carisma y su inteligencia atrajeron a otros estudiantes con creencias similares. Le seguían con devoción, convencidos de su superioridad sobre aquellos de sangre no mágica. Tom, sin embargo, jamás los consideró amigos. Para él, solo eran útiles peones en su ascenso al poder. Junto a ellos comenzó a experimentar con magia oscura dentro de los muros de Hogwarts, cometiendo actos crueles que nunca pudieron ser probados. Era astuto, meticuloso y sabía moverse entre las sombras sin dejar rastro. El nombre Tom Riddle se convirtió en una carga para él, un recordatorio de su ascendencia muggle. No podía tolerar llevar el mismo nombre que el hombre que tanto detestaba, así que, con frialdad calculada, lo transformó en algo nuevo, algo que inspirara temor. Haciendo uso de su prodigiosa inteligencia, decidió hacer un anagrama con las letras de su nombre, Tom Marvolo Riddle, dando como resultado I am Lord Voldemort. Pero su ambición no se detuvo ahí. Como descendiente directo de Salazar Slytherin, Tom se obsesionó con la legendaria Cámara de los Secretos. Se decía que el fundador de su casa había construido una sala oculta en las profundidades de Hogwarts, en las que residía una criatura destinada a purgar la escuela de nacidos de muggles. Durante años investigó sin descanso, descifrando pistas ocultas en viejos pergaminos y murmuraciones en Parcel, hasta que, en su 5º año, logró encontrar la entrada y liberar a la bestia, un basilisco de ojos letales. La primera víctima de su monstruo fue Myrtle Warren, una estudiante cuya muerte sacudió a todo Hogwarts. El director de la escuela, Armando Dippet, consideró cerrar la institución por la amenaza que representaba esta misteriosa criatura. Tom no podía permitirlo. Para él, Hogwarts era su verdadero hogar, el único lugar donde tenía poder, respeto y libertad. No podía regresar al miserable orfanato. Con su mente calculadora encontró una solución. Debía desviar la culpa. Descubrió que un estudiante de 3er año, Rubius Hagrid, ocultaba en su baúl a una criatura mágica prohibida, una acromántula a la que llamaba Aragog. Era la coartada perfecta. Con habilidad manipuladora, convenció a Dippet de que la araña gigante era el monstruo de Slytherin y que Hagrid la había liberado por su desmedida fascinación por las criaturas mágicas. El plan funcionó. Hagrid fue expulsado de Hogwarts, aunque no se presentaron cargos en su contra, pues se le consideró un acto accidental. Mientras tanto, Tom, el verdadero responsable de la tragedia, fue premiado con el Premio de Servicios Especiales por haber detenido la amenaza. Sin embargo, no todos creyeron en su historia. Albus Dumbledore, el único profesor que nunca se había dejado engañar por su fachada de estudiante ejemplar, sospechaba la verdad. Veía en Tom algo oscuro, algo retorcido. Y aunque en ese momento no pudo probar nada, supo que aquel joven se convertiría en una amenaza mucho mayor de lo que cualquiera podía imaginar. A los 16 años, al finalizar el ciclo escolar, Tom Riddle dejó el orfanato, al que había sido obligado a regresar cada verano. Su destino no era Hogwarts ni el mundo mágico en general, sino la casa de los Gaunt. Buscaba respuestas, buscaba su legado. Al llegar, solo encontró a su tío Morfin, un hombre deteriorado por la miseria y la locura. Fue él quien le reveló la verdad sobre su linaje. Su padre, un simple muggle llamado Tom Riddle Sr., había vivido en una gran mansión a las afueras del pueblo. Su madre, Merope Gaunt, se había enamorado de él y huyó con él, llevándose consigo el guardapelo de Salazar Slytherin, el último vestigio de su sangre noble. Sin embargo, el amor de Riddle Sr. no fue real ni duradero. La abandonó poco después y regresó a su hogar, deshaciéndose de la mujer que lo había embrujado. El desprecio de Tom hacia su padre creció hasta convertirse en un odio insoportable. No podía permitir que el hombre que le había dado la vida continuara existiendo. Robó la varita de Morfin, lo aturdió y, sin dudarlo, se dirigió a la mansión de los Riddle.
Allí, consumido por la ira, asesinó a su padre y a sus abuelos muggles sin darles la oportunidad de defenderse. Con un solo acto, eliminó el linaje de los Riddle, erradicando cualquier vínculo con su sangre muggle. Pero no solo mató, también se aseguró de que jamás sospecharan de él. Con su talento en la legermancia, alteró la memoria de Morfin, implantándole la creencia de que él había sido el asesino. Morfin, orgulloso de haber acabado con muggles, aceptó la culpa con satisfacción y fue enviado a Azkaban, lamentando únicamente haber perdido el anillo de su padre, un objeto que ahora reposaba en las manos de Tom. Desde siempre, Voldemort había considerado la muerte como la mayor debilidad de la humanidad, un defecto que la magia debía corregir. Su obsesión lo llevó a explorar los caminos más oscuros de la magia en busca de un método para evitar su propio fin. Fue así como, tras una exhaustiva investigación, encontró un libro titulado Secretos de las Artes Más Oscuras. En él descubrió la existencia de los Horrocruxes, objetos en los que un mago podía fragmentar su alma, asegurándose de que, aunque su cuerpo fuera destruido, su esencia seguiría existiendo. Sin embargo, el precio era alto. Con cada fragmento de alma, el creador de un Horrocrux perdería parte de su humanidad, deformándose hasta convertirse en algo cada vez más inhumano. La idea de dividir su alma no lo horrorizó, al contrario, lo fascinó. Pero no quería solo un Horrocrux, sabía que el número 7 tenía un gran poder mágico, así que decidió que haría 7 Horrocruxes, convirtiéndose en la entidad inmortal definitiva. Para confirmar su teoría, se acercó al profesor Horace Slughorn, maestro de pociones y uno de sus más grandes admiradores. Slughorn había invitado a Tom a su exclusivo Club de las Eminencias, donde reunía a los estudiantes con más talento y potencial. Al final de una de sus reuniones, Tom se quedó a solas con él y, con su característica astucia, le preguntó sobre la posibilidad de crear 7 Horrocruxes, aclarando que era solo un ejercicio teórico. Slughorn, sin comprender las verdaderas intenciones de Tom, respondió que sí era posible, pero que cada Horrocrux requería un asesinato, ya que solo el acto de matar podía fragmentar el alma. Para crear 7, se debían tomar 7 vidas, además de la inevitable división del alma original del creador. Esa noche, Tom Riddle tomó una decisión definitiva. La muerte nunca lo alcanzaría. Slughorn, aunque fascinado por la teoría detrás de los Horrocruxes, dejó claro que dividir el alma de tal manera era una monstruosidad. No obstante, su advertencia no hizo más que reafirmar la determinación de Tom. Con el conocimiento obtenido, Tom creó su primer Horrocrux tras asesinar a su padre. Usó el anillo de Gaunt, un símbolo de su linaje puro, como el receptáculo de su fragmento de alma. La creación del Horrocrux dejó su primera marca en él. Cuando se emocionaba o se enfurecía, sus ojos adquirían un tono rojizo. Su segundo Horrocrux lo realizó con el asesinato de Myrtle Warren, una estudiante de Hogwarts que murió a causa del basilisco que él mismo había liberado de la cámara secreta. Para inmortalizar este crimen, eligió su diario personal como el contenedor del alma fragmentada. Esta vez, la transformación fue más evidente. Sus mejillas se hundieron, su sonrisa adquirió un aspecto inhumano. Decidido a coleccionar objetos de gran valor histórico para sus Horrocruxes, Riddle descubrió la historia de la Dama Gris, el fantasma de la casa Ravenclaw. Con su habilidad para la persuasión, logró que le revelara su identidad, Helena Ravenclaw, la hija de la fundadora Rowena Ravenclaw. Helena le confesó que, en su juventud, había robado la diadema de su madre y escapado con ella. Rowena, gravemente enferma y arrepentida, envió al varón sanguinario a buscarla. Cuando éste la encontró en un bosque de Albania, le exigió que regresara, pero al negarse, la mató con su cuchillo. Devastado por su crimen, el varón se quitó la vida con su misma arma. Antes de morir, Helena había ocultado la diadema en un árbol hueco del bosque. Esta revelación marcó un nuevo objetivo para Riddle. Al graduarse de Hogwarts, Tom Riddle tenía un expediente impecable, las más altas calificaciones, el título de prefecto y el prestigioso premio anual. Así termina la primera parte de la historia. Hemos recorrido los oscuros orígenes de El que no debe ser nombrado, su infancia en el orfanato y su ascenso en Hogwarts. Pero ese es solo el principio. La historia continuará en el siguiente video, pero por ahora es momento de descansar. Ahora, sumérgete en una atmósfera envolvente de sonidos mágicos, perfectos para sumergirte en un sueño profundo. Cierra los ojos,
relájate y deja que la magia te envuelva. Mi nombre es Rogelio Castillo. Hasta mañana.